Bueno, buenas tardes a todos. Vamos como parte de nuestras mini cápsulas virtuales. Hoy vamos a hablar de agentes adyuvantes. Entonces, lo primero es recordar un poquito qué son los agentes adyuvantes. Entonces, esto pues es la definición tal cual del libro. Pues se definen como sustancias, pues no son propias del inmunogénicas de la vacuna, sino que se adhieren a los antígenos vacunales para aumentar o modular la inmunogenicidad del antígeno. Eh, y estos han sido desarrollados pues, por varias razones. La primera es que se ha encontrado que los agentes adyuvantes hacen... Juanpa, se están recortando mucho. Espérame ahí, a ver si logro... ¿Mejor? ¿Ya está mejor? Sí, parece. Bueno. Sí, sí. Entonces les estaba contando que esto se hace, pues los adyuvantes cumplen varias funciones dentro de las vacunas. La primera es que permiten que haya una respuesta inmune primaria mucho más fuerte, lo que hace que termine necesitándose menos dosis de antígeno en la vacuna. Además, incrementan la duración de la respuesta inmune, lo que hace que se requieran de nuevo a futuro menos dosis en el futuro. Aumentan la respuesta inmune celular, lo que mejora sobre todo en algunas vacunas que no solamente los anticuerpos son necesarios para su respuesta. Aumenta la respuesta a antígenos variables, lo que hace que algunas de estas puedan tener inmunogenicidad cruzada con otros tipos de antígenos, y además permite el ahorro de dosis de antígenos, o sea, hacer vacunas con menos cantidad de antígeno, sobre todo en escenarios donde la disponibilidad de estos son limitadas. Por ejemplo, claro, de esto ha sido polio, al hacer el switch en todos los países de polio, se ha requerido más vacunas de polio intramuscular, pues se requieren dosis, pues si hubiera opciones de dosis menores para tener más vacunas. Entonces, en general, los adyuvantes no son requeridos en las vacunas que son replicativas, son requeridos solamente en las vacunas que no lo son, con el fin de cumplir estas funciones. Entonces, para contarles un poquito de los adyuvantes, estos por primera vez se descubrieron en 1925, cuando este señor Ramón utilizó toxina diftérica combinada con varias sustancias, aceites de pescado, almidón, extractos vegetales, y se dio cuenta que la respuesta a la toxina diftérica era mucho más fuerte si se juntaban con esas sustancias. En el 26, o sea, al año siguiente, se descubre por primera vez los efectos de las sales de aluminio. Y es que Glenny, al encontrar que al combinar el alumbre de potasio, que es una sal de aluminio, con las diferentes vacunas de difteria, tenían una respuesta también a largo plazo, pues mucho mayor que si no lo tuvieran. Y a partir de ese momento, pues la historia de los adyuvantes ha ido en aumento. Por muchos años el único que existió fueron las sales de aluminio, pero en 1940 Freud desarrolla la primera emulsión de agua y aceite para una vacuna de Mycobacterium tuberculosis, que si bien no fue tan efectiva al momento de aumentar la inmunidad, fue el primer desarrollo de una nueva clase de adyuvantes, que eran las emulsiones. Se han ido pues mejorando a lo largo de los años, y hoy contamos con varias de estas dentro de los adyuvantes. En el 70 aparecen los liposomas y los virosomas, que son partículas virales sin material replicativo, pero con toda la antigenicidad en la membrana, por ejemplo, el virus de la influenza. Y algunos liposomas, que también son partículas lipídicas envueltas con los antígenos en su membrana. Hoy por hoy tenemos 10 adyuvantes licenciados. 3 de esos son sales de aluminio, 4 son emulsiones, una es una combinación entre las sales de aluminio y un MPL, que es una molécula similar al lipopolisacárido, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, un virosoma y un polioxidonio, que es una sal catiónica. Entonces, ¿cómo funcionan los agentes adyuvantes? Pues lo primero es que se pueden clasificar como vehículos o como inmunoestimulantes. Como vehículos, la mayoría de los primeros que les contaba se clasificaban inicialmente como vehículos, y los inmunoestimulantes, su función es, como su nombre le indica, estimular el sistema inmune innato para que la respuesta sea mucho más fuerte.
El entendimiento de su función ha tenido un boom, sobre todo con el entendimiento de los receptores tipo TOL y del reconocimiento de los patrones moleculares asociados a patógenos, porque se han dado cuenta que muchos de estos adyuvantes actúan directamente estimulando esa rama del sistema inmune innato. Y la primera vacuna que se desarrolló teniendo ya el primer adyuvante que se desarrolló teniendo ya este conocimiento específico fue la vacuna del virus del papiloma humano Cervarix, que, como les contaba, tiene este MPL, que es un lípido monofosforil, que es un análogo del lipopolisacárido sin la capacidad pues de generar daño, y él estimula directamente los TLR tipo 4, que aumentan la respuesta inmune. La mayoría de los adyuvantes lo que hacen es aumentar una respuesta TH1. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos una lista de todos los receptores tipo TOL, pues que se han descubierto, los 9 receptores tipo TOL, y varios de esos que son receptores que reconocen patrones moleculares, hay varios adyuvantes en desarrollo que estimulan cada uno de los diferentes receptores tipo TOL. Solo vamos a hablar específicamente del aluminio, que es el más utilizado. Existe, como les contaba, en 3 formas, en 3 sales diferentes: hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio y la alumbre, que es una mezcla entre potasio y un grupo sulfuro al aluminio. Las vacunas que contienen hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio no deben refrigerarse. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al refrigerarse con estos adyuvantes, el antígeno y el aluminio, y el antígeno que está absorbido sobre el aluminio, se aglomera y se coagula y hace que se pierda. No existe un consenso claro de cómo funciona el aluminio como adyuvante, sin embargo hay 3 teorías grandes. Una es que funciona, que la primera, que es como la más extendida y la que más se ha discutido, es que funciona con un mecanismo de depósito. Eso quiere decir que en el sitio donde se inyecta hace que la liberación del antígeno sea progresiva y que pues, la respuesta inmune sea un poquito más en el tiempo. Sin embargo, se ha encontrado que sí tiene una función, por eso este es el ejemplo clásico de esos primeros que nosotros contábamos. Sin embargo, sí tiene alguna función como inmunoestimulante, porque se ha encontrado que esto hace que los macrófagos y las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, tomen de forma más eficiente ese antígeno. También se ha encontrado que hay estímulo directo porque se activa el inflamosoma por activación de una proteína que se llama la NALP3, y esto pues aumenta la respuesta inmune. Para resumir, existen, pues como les contaba, varios avalados en la literatura. El aluminio es el más importante. Esta es la lista de todas las vacunas con las que nosotros contamos que tienen el aluminio como adyuvante: la DPT, la DPTA celular, la pentavalente, la hepatitis B, la hepatitis A, específicamente la marca Habrix, PCV10 y PCV13, Gardasil, que es la vacuna de papiloma humano, y polio IPV tienen aluminio como adyuvante. Hay algunos que tienen emulsiones. Las emulsiones, como les conté, son una mezcla de un aceite y de agua. El aceite puede ser escualeno o tocoferol, cualquiera de los dos. Hay una específica con tocoferol, el resto todas tienen escualeno. Y las que se han desarrollado, casi todas han sido específicamente con vacunas de influenza. Ninguna de estas vacunas de influenza las tenemos en el país. Son vacunas de influenza que están en Europa. Fluad, Posetria, Pandemrix y Umensa son vacunas de influenza pandémica que se han desarrollado en momentos específicos de la historia. Y han sido útiles sobre todo porque la cantidad del antígeno necesario de influenza ha sido mucho menor y la respuesta inmune ha sido mucho más grande y más duradera. Les contaba que había uno que era una combinación de una sal de aluminio con MPL, que era el lipopolisacárido modificado, que es la vacuna de VPH, la Cervarix. Y tenemos algunas que están, pues sobre todo en Europa, no las tenemos acá, que son las que utilizan virosomas, que son partículas virales sin su ADN interior, o sea, no tienen capacidad replicativa, y son una vacuna de influenza y una vacuna de hepatitis A, ambas en Europa. Y eso era lo que les queríamos contar de los adyuvantes.